Buenos días, amados hermanos. Les saludo desde mi domicilio en compañía de mi esposa. Seguimos anhelando y esperando el momento en que podamos volver a congregarnos, darnos ese abrazo y alabar juntos el nombre de nuestro Dios. Mientras ese día llega, sigamos con el mismo ánimo, con el mismo deseo, con esa esperanza en nuestro Señor, en su misericordia. El tema de hoy se llama El siervo de Jehová. Continuamos con la serie Camino hacia Belén, en el que estamos estudiando profecías del Antiguo Testamento que hablan de la venida del Mesías, de la venida de Jesús. Y así continuará hasta el fin de diciembre. El día de hoy, en nuestro pasaje de Isaías capítulo 42 versos 1 al 9, estudiaremos y veremos cómo la palabra de Dios en ese pasaje nos explica cómo el Señor Jesús venía, aquel Mesías tan esperado desde el tiempo de Génesis. Recordemos que después de la caída, el Señor le habló a la serpiente y le dijo que de la simiente de la mujer se levantaría uno que le aplastaría la cabeza, aunque la serpiente le hiriera el calcañar. Desde entonces a ese pasaje muchos lo conocen y le llaman el protoevangelio, aquella esperanza de que vendría un libertador. Este capítulo 42 de Isaías nos presenta a ese siervo de una manera muy especial, porque debió ser motivo de gran temor saber que vendría alguien directamente de Dios, alguien que venía de Dios, como en estos días en mi trabajo, la institución para la que laboro está pretendiendo obtener la certificación ISO 9000-2015, que es un estándar de calidad, algo muy complejo que nos tienen estudie y estudie, y hace poco hubo una auditoría interna, se llama, y todos temblábamos y todos pensábamos, ay, ¿qué nos van a preguntar? ¿Y qué nos van a decir? ¿Y cómo nos irá a ir? Y estábamos con ese nervio. Imaginemos que el pueblo de Israel, que conocía a Dios, que tenía un conocimiento de Él, escucha decir que viene alguien de parte de Dios. Ay, caray. También causaría ese temor, como cuando estamos junto a alguien importante y hasta la voz nos cambia a veces, nuestro lenguaje. Sí, mire usted. Pero en este caso, esta profecía nos revela que Él vendría en una actitud de ternura y amor, y que ni siquiera alzaría la voz. En pocas palabras, no venía a regañar, no venía a juzgar, venía, como dijéramos coloquialmente, en el mejor de los planes y con un propósito, con una meta, con una consigna de parte de Dios. Viene para abrir los ojos de los ciegos, viene para sacar de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Y este pasaje, estas frases, no tienen que ver o no son precisas directamente referentes a ciegos físicos, aunque también sanó a ciegos físicos. Pero está hablando de la ceguera en que vivía el pueblo. Está hablando de que estaban presos en pecados, en hábitos,
en maldad, en que moraban en tinieblas. Pero el Señor venía como libertador, con ternura, reflejando el amor de Dios. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por este pasaje en el que nos muestras la venida de tu Hijo, el cual, con toda ternura, con amor, se presentó ante las gentes y habló tu palabra, y libertó a los cautivos, y sanó a los ciegos, dio vista a los ciegos. Nosotros éramos ciegos, Señor, antes de conocerte. Vivíamos en tinieblas, estábamos en prisiones de maldad, presos de nuestros delitos, de nuestros pecados. Pero tu Hijo vino a traernos libertad. Señor, permite que esta mañana comprendamos mejor este pasaje y te amemos más al saber esa ternura, ese amor, ese propósito con el cual enviaste a tu Hijo a dar su vida por nosotros. Te lo rogamos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Para ilustrar un poquito cómo veían los judíos la presencia de Dios, cómo lo imaginaban, cómo era. Como decía hace un momento, debió causar gran temor. Les voy a leer del capítulo 6 del libro de este mismo libro de Isaías, los versos 1 al 5. Dice así: En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban, y uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quinciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. El profeta Isaías describe en este capítulo 6, en estos 5 versículos, la visión que tuvo. Dice: en el primer año, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Y vio todo esto que nos acaba de describir. Y lo primero que vino a su mente fue: ay de mí que soy muerto. Porque siendo inmundo de labios, habitando entre gente inmunda, mis ojos han visto al Señor. Imaginemos entonces el concepto que tenía y saber que venía un enviado directo de Dios. Seguramente causó mucho temor. Seguramente pensaban como si en nuestros trabajos nos dijeran: el mero jefe va a venir y quiere hablar contigo. ¡Ay! ¿Qué sentiríamos? ¿Qué pensaríamos? ¡Ay, nanita! Sin embargo, en este pasaje, el Señor le dice a su pueblo en qué plan viene el Mesías. Y de verdad es consolador. Debieron ser palabras muy, 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 muy fuertes para el pueblo, y lo son para nosotros, porque ese Mesías que vino y en ese plan afecta ahora nuestras vidas, vino a nuestros corazones. Él venía a cumplir un propósito, no solamente en ese tiempo y en los que lo rodearon, sino llegó hasta nuestras vidas, a través de su palabra, a través de la predicación de su evangelio. El verso 1 dice: he aquí mi siervo. Y esto denota el carácter de siervo que adquiriría Jesús en su estado de humillación.
Dentro del estudio de la teología hay una materia que se llama Cristología. Y en esa materia se estudia los estados de Cristo. En este caso es el estado de humillación, su naturaleza, todo lo referente a la persona de Jesús. Y se dice que cuando Jesús dejó su gloria y vino a habitar y ser como uno de nosotros, era un estado de humillación. Él se humilló a tal grado para venir y ser como uno de nosotros. Y en este caso, no solo ser como uno de nosotros, sino ser un siervo. El Señor lo presenta, mi siervo. Y dice, yo pondré mi espíritu sobre él. En el Antiguo Testamento, recordemos que este libro fue escrito aproximadamente 700 años antes de Cristo. Está en el Antiguo Testamento, y en ese tiempo no cualquiera recibía el Espíritu de Dios. No era tan sencillo. Dios le daba su Espíritu para alguien que venía a cumplir una tarea arriesgada o difícil. Un caso de ellos que podemos ver en el Antiguo Testamento es cuando Jetro, el suegro de Moisés, vio que Moisés se pasaba horas juzgando al pueblo y le venían con esto y le venían con el otro. Fíjate que tengo este problema con esta otra persona por tal o cual motivo. Y él tenía que estar juzgando y se pasaba todo el día, horas y horas y horas, y todo el mundo le venía con quejas. Entonces se estableció que hubiera ancianos, que hubiera otros hombres maduros que juzgaran sobre cosas más sencillas, y lo muy difícil vinieran, y Moisés, eso le dio un gran descanso, se repartió la tarea. Pero dice la Escritura que sobre esos ancianos vino el Espíritu de Dios y los dotó de sabiduría para poder realizar ese trabajo. Asimismo, en el libro de los Jueces vemos cómo dice, el Espíritu de Dios llenó a fulano y pudo hacer esto, el Espíritu de Dios, para cumplir algo. De igual manera, Dios dice, mi siervo, yo le daré mi Espíritu para que cumpla esa tarea. Verso 2. Su voz será como un silbido apacible y delicado. No venía a gritar y a maltratar. Creo que a los únicos que les fue así fue a los mercaderes del templo, que habían llegado al colmo de utilizar el templo que tenía el fin de adorar a Dios para fines mercantiles. Entonces, la voz del Señor no era una voz de regaño. Dice que ni siquiera alzaría su voz. Era como un silbido apacible. Recordemos aquel pasaje en el que Elías esperaba ver la presencia de Dios en un viento tan fuerte que quebraba los montes y las peñas, y ahí no estaba Dios. Luego en un terremoto, y ahí no estaba Dios. Y luego en un gran fuego, y ahí no estaba Dios. Y detrás del fuego había un silbido apacible. Ahí estaba el Señor. De esa misma manera, el Señor Jesús venía a hablarnos con un silbido apacible. Verso 3. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo humeante. Por medio de la verdad traerá justicia, no terminará de aniquilar. Esto se refiere a que una caña cascada y un pábilo humeante, un fuego que se está apagando, una caña que ya está pudriéndose tal vez, cascada, Él no iba a venir a acabar de aniquilarla. Al contrario, Él iba a venir en otro plan, pero no venía en eso. Recordemos sus propias palabras en el Evangelio de Juan capítulo 3 y verso 17, cuando dijo,
el Hijo de Dios, porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por él. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra su justicia. Se refiere a la verdad, a la verdadera religión, a su palabra. Esa es su justicia, su palabra, la verdadera religión, el verdadero sentido de una relación con Dios. Porque la gente en ese tiempo, lo podemos ver en los primeros capítulos del libro de Isaías, qué mal andaban. En uno de esos capítulos, por ejemplo, le habla a las hijas de Sión y les dice: ustedes andan muy perfumaditas, usan pomitos, dice, ya había desde entonces, para que sepan. Y se contonean al caminar y caminan así y todo eso, y se pintan el cabello y se lo cortan, se hacen cuanta cosa. Y el Señor habla de juicio y habla muy fuerte. No nos vamos a ocupar de ello, pero sí podemos darnos cuenta a través de ello en qué plan estaban, qué tan perdidos andaban, cuántas cosas había. En el capítulo 1 les dice: tus sacrificios, tus alabanzas, todo lo que vienes y me ofreces, los tiene aborrecidos mi alma. O sea, los odio, los tengo que soportar. ¿Por qué? Porque conozco tu corazón y sé que pasa junto a ti el necesitado y no haces nada por él. Sé que tienes a la viuda, que tienes al huérfano y no haces nada por ellos. Pero vienes aquí con tus sacrificios, con tus holocaustos, cuando yo te conozco. Entonces la situación era muy dura. Lo que el Señor tenía en contra de su pueblo era realmente fuerte. Sin embargo, su siervo venía en un plan conciliador. Venía a salvar lo que se había perdido. Verso 5 dice: así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega y que los extiende, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que en ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, te sostendré por la mano, te guardaré y pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. El Señor está diciendo, en primer lugar, ¿quién es Él? Está diciendo: yo soy el Dios creador, que sustento todas las cosas, que extendí la tierra, que tengo todo control absolutamente, y yo voy a respaldar a ese siervo, a mi hijo, en el cual tengo complacencia. Él va a contar con todo mi apoyo, Él va a contar con toda mi justicia. ¿Pero para qué? Aquí en el verso 7 viene más claro el propósito. Ciertamente, cuando oímos hablar de la Navidad y la gente: ay, sí, qué tierno, y vino y nació, y lo arrullan y sabe qué, pero se olvidan del verdadero propósito. Me voy a permitir recordarles una anécdota que me contaba mi papá. No sé si fue real o me parece que sí. En aquellos tiempos llegaron unas personas a la fiesta de un niño pequeño, pero en el día, ustedes saben, los bebés se quedan dormidos, y fueron y lo acostaron en una cama, en una recámara, y llegaron los invitados y ponían sus sacos, sus abrigos. En aquel tiempo se vestía así la gente, ¿no? Y llegaban y no se dieron cuenta que con sus abrigos y taparon al niño, y el niño se ahogó. Y todos ya estaban en la fiesta, a lo que vinieron a divertirse, a hacer, y se les olvidó el niño, y cuando fueron, el niño ya se había ahogado. Y mi papá decía:
Eso hacen con Jesucristo. Ay, sí, el niño y esto, pero se les olvida verdaderamente ese niño y a qué vino. Y aquí estas palabras que dice el verso 7, que nos describen de una manera muy concreta. Jesús dice, la profecía dice acerca de él, para que abras los ojos de los ciegos. Repito que aunque él sanó físicamente a algunos ciegos, pero no está hablando exactamente de eso. Está aquí hablando de la gente que no comprendía ni conocía a Dios, que no entendía su palabra y que por tanto vivía perdidamente. Y el Señor dice, tú les vas a abrir los ojos. Y dice, para que saques de la cárcel a los presos. Lo mismo. De hecho, muchos de sus discípulos estuvieron presos. Pablo estuvo preso por años y finalmente lo sacrificaron. Así que no está hablando de eso, sino de la prisión física, sino de la gente que está presa en sus pecados, en su maldad, en su estilo de vida que no lo está llevando a nada. Y que a veces tiene uno la oportunidad de platicar con personas y tienen cierta confianza y te dicen, ¿sabes qué? Pues yo tengo este pecado. No lo dicen así, ellos no. No lo ven como tal, te van a decir, tengo un problema con el alcohol, o con el sexo, o con la pornografía, con los chismes. Entonces, la gente vive presa de eso y no tiene el poder para salir de ello. Y el Señor vino a dar libertad a esos presos. Y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Hay personas que moran en tinieblas. El hombre sin Dios está perdido. Pero Él mandó a su Hijo para dar libertad. Él vino en plan de libertador, no de juez. Lo dijo. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo. Yo Jehová es mi nombre. Verso 8. Y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Dios es celoso de que se le quiera dar el crédito a las imágenes de lo que Dios hace. Voy a poner un ejemplo. Si hubiera un cuadro, hasta de los que hace mi esposa de repujado, y dijera yo a una persona, ese cuadro es milagroso, si quieres ahorita le pedimos que nos vaya bien y que de hoy en ocho nos podamos ver aquí y vas a ver cómo lo va a hacer. Entonces hacemos esa oración a ese cuadro y regresamos a los 8 días. Y aquí estamos, pero esos 8 días, Dios en su misericordia nos dio vida, nos dio salud y permitió que estuvieran. Pero entonces la gente dice, ¿viste cómo ese cuadro puede? ¿Viste cómo? Entonces el Señor dice, yo no comparto mi gloria, no le des los créditos a quienes no hacen las cosas, las hago yo. Verso 9. He aquí que se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio las cosas nuevas antes que salgan a la luz. Yo las haré notorias. El Señor está diciendo, les estoy diciendo qué es lo que viene. Les estoy diciendo que viene mi siervo. Les estoy diciendo en qué plan viene mi siervo. Y es maravilloso saber que Jesucristo quiso ofrendar su vida para que nosotros tuviéramos libertad. Era el propósito por el cual venía. Querido amigo que me escuchas y que no has entregado tu vida al Señor, que no te has puesto a cuentas con Dios, es necesario que sepas que Jesús vino a eso. No hay una historia en toda la humanidad de alguien que haya querido dar su vida por gente que incluso lo despreció.
que lo ha maldecido. Y Él quiso venir y dar su vida. La dio por ti, la dio por mí. Y viene en el mejor de los planes a decirte: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Espero que esta reflexión, este saber que nuestro Señor vino a hacer la paz entre el hombre y el Padre, a través de Él. Él era el pacto, dice este pasaje. Y que no lo desprecies. La misma palabra de Dios dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Te invito, amado amigo, que escuchas este mensaje, a que te acerques a Dios, a que le entregues tu corazón y a que te pongas a cuentas con Él. Y entonces tengas una vida plena y una vida eterna que Jesús vino a comprar para nosotros. Que el Señor les bendiga y nuevamente un fuerte saludo y abrazo a cada uno. Amén.